Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, como siempre, bienvenidos a esta nueva emisión de Directo al Punto. Recuerden que somos el programa de debate del Cabildo Distrital, en el que hablamos de los temas que más le importan a los capitalinos, a los ciudadanos de a pie, a ustedes, que en este instante se conectan con nosotros a partir de ahora y durante los siguientes 30 minutos. Les quiero contar que hoy vamos a hablar de un tema delicioso, espectacular, muy rico, sobre todo en esta época decembrina. Vamos a hablar de las diferentes actividades que en tema de cultura los capitalinos pueden hacer. Usted puede gozar en compañía de su familia, de sus amigos, también por supuesto disfrutar de una gama de actividades culturales a todo nivel, para pequeños, grandes, para todo el mundo. De eso vamos a hablar y también por supuesto cómo está la cultura en la capital de Colombia, qué tantos escenarios tiene Bogotá. Bueno, les quiero recordar a esta hora de la noche nuestros canales virtuales para que nos hagan llegar, como siempre, sugerencias, comentarios, inquietudes, propuestas, denuncias. Claro que sí, denuncie de su localidad, del lugar en el que usted reside. Nuestro correo electrónico es directoalpunto.bogotá@gmail.com y nuestra cuenta en Twitter es @directoalpuntob, para que también se entere en tiempo real de todo lo que ocurre en Bogotá y en el Cabildo Distrital. El tema de cultura lo vamos a abordar con dos invitados muy especiales. Inicio, por supuesto, saludando al concejal Álvaro Argote. Concejal, muy buenas noches. ¿Cómo me le va? ¿Cómo está? Bueno, muy buenas noches. Estoy igual contagiándome ya pues de todo este tsunami de la alegría que es diciembre. Pero lo Interesante, veo como... trabajando, pero también con un poquito de tristeza, ¿no? Han pasado algunas cuestiones que no son muy buenas, pero ojalá que las podamos tramitar pacíficamente Como debe y ser. para bien de todos los bogotanos y Claro bogotanas. que sí, pero vinimos a hablar de cosas Vinimos cheverongas, a hablar deliciosas. de Estamos en diciembre. sí, de la luz, de la alegría, ¿no? Del Sí, espíritu del navideño, del espíritu disfrute. navideño. Así De eso. es. Muy bien, otro de nuestros invitados, y además es un honor tenerlo acá, es el director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Él es David García. Director, ¿cómo me le va? Muy buenas noches, ¿cómo está? Bueno, buenas noches a todos y bueno, muy contento de estar aquí. Comparto la alegría que tienes tú y la del concejal, por supuesto. Efectivamente son días bastante movidos en Bogotá, pero también muy interesantes. En medio de las crisis también surgen cosas importantes en la vida. Claro que sí. Bueno, pregunta inicial para los dos, para abrir este espacio de la cultura, y es el tema de los escenarios de pronto con los que cuenta Bogotá para todo tipo de actividades culturales, recreativas y demás. ¿Ese es un tema que realmente le importa a la administración distrital? ¿Los escenarios son los suficientes? Pues digamos que hay una porción de la ciudad que tiene algunos escenarios para distintas expresiones de la cultura y también de la recreación, indudablemente. Pero en materia de espacio público, que es fundamental también pues, para la distracción y para la participación ciudadana, ahí tenemos un déficit muy grande, ¿sí? Estamos hablando nosotros de que la ciudad de Bogotá puede disponer aproximadamente casi de 2,5 metros por ciudadano a 3 metros cuadrados por ciudadano de espacio público, ¿sí? Y se trataría, la media internacional está en 6, ¿sí? Y los países que más han avanzado en esto están ya por encima de 10, acercándose a 12 metros cuadrados, ¿no? Eso multiplicado por el número de habitantes de una ciudad es una inmensidad. Entonces, en esa parte nos hace falta, pero por supuesto que venimos avanzando bastante. También ya los escenarios específicos, los escenarios cerrados, también los hay, y los hay históricos en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, en las localidades, que es para donde se ha expandido la ciudad, ahí hay un déficit supremamente grande. Localidades que tienen 1 millón de habitantes, ¿sí? Ahí no tenemos unos buenos escenarios donde puedan reunirse, bueno, 1.000, 2.000 ciudadanos y ciudadanas, ¿sí? Entonces, hay que meterle recursos económicos a eso. Señor director, la misma pregunta. ¿Cómo ve usted los diferentes escenarios, el interés de la administración distrital, pero también el interés de los capitalinos, de los bogotanos, en acudir a este tipo de espectáculos tan maravillosos? ¿Les gusta o no? Sí, indudablemente este es un tema muy importante porque existen pues, 2 tipos de escenarios que los ha planteado el concejal Argote.
Unos son los espacios cerrados y otros los abiertos. En los abiertos, Bogotá tiene lugares muy interesantes, comenzando por la Media Torta, el Parque Simón Bolívar, las plazas diferentes que hay, a donde nosotros con la Orquesta Filarmónica de Bogotá constantemente asistimos para hacer conciertos, los parques. Es decir, en eso hay unos lugares muy importantes donde toda la ciudadanía bogotana asiste con mucho, digamos así, agradecimiento que ese tipo de espectáculos, que la alta cultura que hace la Filarmónica de Bogotá se lleve a todo el territorio. Esa es una parte, pero los espacios cerrados en Bogotá, allí pienso yo, en aras de una reflexión, hay un déficit enorme aún. Señalemos que en Europa, por ejemplo, ciudades muchísimo más pequeñas que Bogotá, por ejemplo, Viena, tiene alrededor de 16 teatros que tienen una capacidad enorme promedio de 1000 asistentes. Bogotá, siendo una ciudad de más de 8 millones de habitantes, no tiene sino pocos escenarios. Mencionemos el Auditorio León de Greiff, que tiene 1.633 sillas, el auditorio que es el Julio Mario Santo Domingo, ese teatro importante también, tiene 1.300 y algo de sillas, y el Jorge Eliezer Gaitán, y allí nos quedamos. Entonces, Bogotá tiene una orquesta que es la más importante de todo el país y en América Latina, es una orquesta con un Grammy. Sin embargo, esa orquesta no cuenta con una sede propia. Entonces, esto ha sido un tema que precisamente el Consejo de Bogotá y el alcalde han mencionado frecuentemente en los últimos meses, y en las discusiones de presupuesto varios concejales hicieron mención a este hecho. Pero es que además con 47 años de existencia y con 97 músicos que forman parte, por supuesto, de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, uno no entendería cómo es que no tienen una sede propia, concejal. Ahí sí nos quedamos. Concejal, ¿no? Sí, fíjate, este tema de ponerle recursos a la cultura no es fácil, y no es fácil no solo aquí en Bogotá y no solo aquí en Colombia. La cultura, cuando se va a repartir la torta presupuestal, sí. Aclare, la torta presupuestal. Presupuestal, sí, tanto nacional como regional, no es tan querida, ¿no? La cultura es bueno para tenerla y para acompañar algunos eventos, pero cuando se trata de asignarle recursos, no hay la mejor sensibilidad para eso, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué tan minimizada la cultura? Sí, porque lamentablemente tanto los gobiernos como las corporaciones públicas son bastante objetivas en cómo repartir la plata, en el sentido de buscar como una reconversión muy rápida, ¿no? Porque los cambios culturales son lentos, pero la reconversión rápida es en lo social. Entonces es más fácil decir, bueno, vamos a meter una cantidad de dinero para más alimentación, que es una reivindicación importante. Pero para las cosas culturales hay mucha resistencia. Ya son avances de la sensibilidad. Señor director, hablemos del dinero que ustedes reciben, ¿cierto?, por parte de la administración distrital, tengo entendido, sí. O cuáles son esas fuentes de ingreso para ustedes, pues para mantenerse, ¿cierto? Y otra cosa, ustedes cobran los conciertos, ¿cómo es el tema económico para la sostenibilidad de estos 97 músicos, ¿cierto?, absolutamente estructurados, estudiados no solamente aquí en Colombia, sino en el exterior, y que forman parte de la Orquesta Filarmónica de Bogotá? Bueno, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, y esto es necesario decirlo, y yo no me canso de subrayarlo en todos los foros en donde tengo oportunidad aquí en Colombia y por fuera, es una orquesta privilegiada a la cual la ciudad de Bogotá ha protegido desde su nacimiento. El Consejo de Bogotá, en un acuerdo, en el Acuerdo 71 de 1967, creó la Orquesta Filarmónica de Bogotá y ya en ese año comenzó con 1 millón de pesos de presupuesto, que para aquel entonces era un presupuesto no muy grande, pero ya le permitió a la orquesta vivir. Y ese presupuesto, pues con varias asimetrías, en algunos momentos más y menos, fue de todas maneras en una tendencia creciente. Hoy en día la Orquesta Filarmónica de Bogotá cuenta, a partir de la última aprobación del Consejo de Bogotá,
por el presupuesto presentado por el alcalde con más o menos casi 34.000 millones de pesos. Yo quiero decir que ese presupuesto, al mismo tiempo que yo digo que la orquesta no tiene una sede, sí quiero decir que es un presupuesto importante que nos está permitiendo hacer una cantidad de, digamos, de actividades que no solamente comprenden la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Entonces, esto nos ha permitido que la Filarmónica, digamos, en términos presupuestales, cuesta más o menos unos 6.000 a 8.000 millones de pesos la nómina de los músicos. Al año, por supuesto, ¿no? ¿O estamos hablando de...? Sí, al año. Exacto. Y el asunto allí es que el presupuesto de la orquesta se va en otras actividades. Nosotros estamos haciendo, por ejemplo, este año por primera vez lo que hemos llamado un sueño postergado de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Estamos dándole clases directamente a 5.000 niños en los colegios del distrito. Son clases, por supuesto, gratuitas. La otra cosa que estamos haciendo es que hemos creado 4 nuevas agrupaciones. Y la presencia... Pero hasta este año, ¿no? 4 nuevas agrupaciones juveniles. Ustedes duraron 46 años solos, digamos que solamente la nómina de músicos, pero ahora dieron apertura a 4 nuevas agrupaciones juveniles. Sí, efectivamente, pero esto se debe a que en este momento Bogotá, y esto es muy importante señalarlo, Bogotá está viviendo un auge cultural. Una especie como de renacimiento de la vida cultural en Bogotá. Ahí, si lo observas, una cantidad de actividades de todo tipo, existe jazz al parque, rock al parque, reggae al parque, y nosotros hacemos muchísimos conciertos con la Filarmónica de Bogotá y las 4 nuevas agrupaciones en espacios públicos, en donde, por supuesto, no cuesta nada entrar, se le da a la población bogotana estos conciertos de manera absolutamente gratuita. ¿Todos los conciertos? No, hay unos conciertos en donde nosotros cobramos una boleta, pero simbólica. Por ejemplo, en el Auditorio León de Grave, en donde prácticamente el precio de la boleta es comparable al precio de un cine. Entonces la familia puede decir ese día, sábado 4 de la tarde, me voy con la familia a cine o voy a escuchar la Filarmónica. ¿No? Entonces no es un precio excesivo. Y eso gracias a que hay un apoyo decidido de parte de la Administración y el Consejo de Bogotá. Y yo esto lo señalo casi como si sonara una cuña. Creo que es muy importante porque estamos viviendo una época de crisis económica mundial en donde las orquestas de tipo filarmónico o sinfónico en el mundo se están acabando en lo que llamamos el primer mundo, y en cambio Bogotá tiene una orquesta que está muy bien sustentada presupuestalmente. Allí eso es un privilegio, y yo que he recorrido, digamos, tantos países europeos mirando esto, y en América Latina puedo afirmar que incluso en América Latina, en Europa y en Estados Unidos la Filarmónica es un caso único. Muy bien, yo los quiero invitar a una pequeña pausa aquí en nuestro programa, pero cuando regresemos continuaremos hablando sobre este tema, la cultura en Bogotá. No se me preocupe, ya le voy a dar la palabra, concejal. Pausa, en breve regresamos. Muy bien, estamos de vuelta aquí en Directo al Punto. A ustedes gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando sobre el tema de la cultura en Bogotá y tenemos 2 invitados de lujo. Quiero recordarles que hoy nos acompañan el director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, David García, y también el concejal Álvaro Argote. Concejal, si se abrieran más espacios y escenarios culturales en Bogotá, ¿usted cree que se llenarían? O sea, ¿realmente hay demanda? Claro, claro, hay demanda, y sobre todo a veces se cree que la cultura es elitista, pero cuando usted empieza a bajar todas las expresiones culturales hacia los sectores populares tienen una profunda sensibilidad por todas las manifestaciones culturales que hay. Es más, ellos de sí mismos, ¿no?, han creado y tienen muchas expresiones, de manera que
el comentario que se hace de que la cultura es un camino para la convivencia y para la paz, eso es muy cierto, ¿sí? Eso es muy cierto y basta ver uno aquí en localidades que son duras pues por las contingencias de pobreza que tiene la gente. Si nosotros, y le preguntara yo a David, primero enhorabuena pues por las manifestaciones que ha hecho de la Orquesta Filarmónica, ¿no? Ojalá, imagínese David que tuviéramos nosotros una filarmónica por lo menos en las 10 localidades más grandes de Bogotá. Porque ¿sí? es que además que tienen talento sentido hay. de ser, por supuesto, por En supuesto. todo, sí. Talento, y ustedes ahora que están llegando a la escuela, ¿no? A 5.000 que están niños. buscando, ¿no? el talento escondido que tienen los niños, la musicalidad, la pintura, el arte, el teatro que hay en los niños, en los jóvenes, aún en los adultos, ¿no? La gente se vuelve a conmover cuando empieza a observar todas estas expresiones culturales y empieza a añorar lo que empezó a hacer y al final no logró hacer, ¿sí? Entonces, demanda hay en todos los sectores etarios, ¿no? En los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, en los adultos. Vaya, Juliana, a observar todas esas grupos de danzas que hay de los abuelos. Eso Hermoso. es conmovedor, ¿sí? Sí. Y eso está en las localidades, en pequeños escenarios que la gente pide prestados. De manera que si logramos avanzar en esto, en proveer de más espacios, primero, interesante que nos metamos en el compromiso de ponerle a la Filarmónica un escenario propio, pues, Por para favor. que allí haga todo su trabajo. Y segundo, tenemos que buscar una concertación con las localidades para que al menos en estas más grandes, hay unas privilegiadas, las que quedan en esta parte centro-oriental de la ciudad, ¿sí? Entonces decimos nosotros Candelaria, Santa Fe, Chapinero, ¿no? Están relativamente bien atendidas y todas las viejas construcciones teatrales de la Santa Fe antigua, ¿no? Reposan en se esa ubicaron área. allí, ¿cierto? Pero vayamos a Usme, ¿sí? La localidad más pobre. Vayamos a Ciudad Bolívar, la localidad más conflictiva, ¿sí? Vayamos a Bosa, una localidad de 800.000 habitantes, ¿sí? A Kennedy, 1 millón de habitantes. A Suba, 1.100.000 habitantes, ¿sí? Y no tenemos allá escenarios y, por supuesto, muchas expresiones y muchas ganas de que lo que hay de acumulado cultural en la ciudad vaya allá, ¿sí? Esto que le escuchaba ahora fuera de micrófonos a David, que la orquesta está yendo a unos espacios tan espectaculares que también son culturales, como es la plaza de mercado, ¿sí? Que la orquesta vaya a la plaza de mercado, donde muchos vamos, ¿no? A la Claro. plaza de mercado, porque es que allá venden productos muy frescos, ¿no? Sí, allá uno puede conversar con la persona, lo cual no puede hacer, como decía Saramago, en el supermercado. ¿Con quién habla? ¿A quién le pide rebaja? Que es un fenómeno cultural, ¿sí? Entonces, eso me parece bello y en la plaza también hay demanda para eso. David. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el concejal Argote. Efectivamente, Bogotá es una ciudad muy ávida de cultura. Estos 8 millones de personas que históricamente fueron relegados y no tuvieron acceso a la alta cultura, es decir, a la danza, a la música clásica, al teatro, durante muchos años, eso ha ido cambiando en Bogotá afortunadamente. Digamos, el Festival Iberoamericano de Teatro ha jugado un papel importante allí, la misma actividad de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el surgimiento de una entidad que organiza eventos en toda la ciudad, que es IDARTES. Entonces, ha cambiado la ciudad muchísimo. Allí nosotros tenemos siempre el reto de saber escoger a dónde ir. Lo que sobra es público, lo que hay que escoger bien es qué se va a tocar y dónde se va a tocar. Te voy a dar 2 ejemplos que son inusuales en cualquier parte del mundo. Normalmente a los conciertos de música clásica o de una orquesta filarmónica pues asisten, digamos, 1.000, 2.000, 3.000 personas, depende del teatro y el lugar donde se presenten. La Orquesta Filarmónica de Bogotá realizó este año 2 conciertos que, en mi opinión, son históricos en la Plaza de Bolívar. El primero fue para el cumpleaños de Bogotá, el 6 de agosto. Nosotros hicimos un concierto convocado por la Orquesta Filarmónica de Bogotá
Hicimos una obra de teatro con la Filarmónica contando la historia de Bolívar, una especie de biografía en teatro y en música, y asistieron más de 30.000 personas a ese evento. Eso es un hecho histórico y sin lugar a dudas, de lejos, el evento de música clásica con mayor cantidad de asistentes en la historia de la orquesta. Esos datos yo los conozco desde la época en que mi padre también era, pues fue director de la Filarmónica y fundador de la Filarmónica, y él me comentaba que en esa época lograron hacer conciertos masivos en la Media Torta que tenían 6.000 y 7.000 personas, lo cual es bastante grande para ese tipo de música, ¿no? No estamos hablando de rock. Así es. Yo quiero preguntarle, señor director, también por supuesto a nuestro concejal, un ser humano cuando se acerca a ese tipo de espacios, de escenarios y tiene contacto con, como usted lo dijo, con la pintura, con la danza, con la cultura, con la música, ¿cuál es la transformación que sufre, que vive ese ser humano? O sea, ¿realmente le ocurre algo? ¿Hay una transformación social desde el punto de vista cultural? Sí, efectivamente. Sobre esto hay experiencias muy interesantes en varios países del mundo, y es por eso por lo que nosotros estamos tratando de hacer ese ejercicio en las escuelas públicas, de enseñarle a los niños, a las generaciones que deben posteriormente, no necesariamente se van a convertir en músicos, pero sí van a tener la posibilidad de acceder a esto. ¿Qué es lo que sucede? La música tiene una capacidad, digamos, en psicología ha sido estudiado eso recientemente, de formarte lo que se llama el pensamiento categórico, el pensamiento abstracto, sobre todo en las imágenes sonoras, ¿sí? Hoy en día la psicología moderna reconoce que existen más o menos 15 tipos de memorias, ¿no? La memoria en imágenes, las memorias en palabras, la memoria en conceptos, la memoria en cifras, sonidos y todo eso. Entonces, la música te desarrolla la capacidad cognitiva en algunas de ellas. En ese sentido se sufre una transformación. Recordemos que en la época de la filosofía griega clásica, Pitágoras fundamentaba una importante relación de conocimiento en la relación que hay entre música y matemáticas. Y eso es así porque la música es pura física y pura matemática. Es milimétrica, es exacta. Claro, en cuanto al ritmo, sí, claro, tiene una regularidad, y en cuanto al sonido, porque un sonido, por ejemplo, la nota la, que todos conocen, tiene físicamente, se le reconoce con 440 vibraciones por segundo, ¿sí? Entonces, si eso es más arriba o más abajo, es otra nota. Entonces, es pura física. Cuando produces cualquier cuerpo sonoro que logre vibrar tantas cantidades de veces, ahí tienes esa nota. Entonces, es una relación muy interesante. Desde el punto de vista social, para digamos, concluir esto, también hay una enorme transformación. Fíjate que en los lugares donde nosotros hemos estado, en los barrios populares donde los niños tienen la posibilidad de estudiar algo de música, toman un instrumento inmediatamente para su entorno, es decir, su familia, sus amigos y su colegio, el mundo cambia, lo empiezan a ver de otra manera. Ese es como usted lo decía, ¿no? El camino de la reconciliación, de la conversión. Y hay una parte que es la naturaleza intrínseca del ser, ¿no? A nosotros en general no nos agrada ni nos gusta la soledad. Y entonces, ¿qué es lo que producen las expresiones artísticas en el ser humano? ¿Sí? Tú te metes a la expresión musical y te concentras en ella y ya no estás solo. Estás con esa expresión artística que es la tuya y te metes a pintar, ¿sí? Y te metes a jugar, te metes a todas estas expresiones que son la expresión de la cultura. Claro, ¿no? que sí. Claro, y para entonces tanta agresividad, convulsión social, excelente. Cuando la gente no tiene esas oportunidades y esas posibilidades de estar consigo en eso. Ahora entiendo usted por qué está tranquilo. Me imagino que usted disfruta mucho siempre de eso, ¿no? en el conflicto, ¿no? Eso es muy agresiva en la sociedad. Bueno, señor director David García, queremos que usted nos haga ya para finalizar, porque el tiempo ya se nos acabó, que nos invite a todos nosotros, a los ciudadanos, a los televidentes, a todos los eventos que hay próximamente. Cuéntenos. Bueno, de manera breve, la Orquesta Filarmónica está haciendo una cantidad de conciertos de Navidad en donde estamos, como hace unos días, el lunes pasado 16, en el Jardín Botánico, iniciamos unos conciertos
muy bonitos. También vamos a estar en estos días en el Parque de la 93, vamos a estar nuevamente en el Jardín Botánico el sábado 21, es decir, en todas las localidades y en los grandes parques va a estar la Filarmónica. De otra manera, la Banda Filarmónica Juvenil de Vientos, que es una de las nuevas agrupaciones, está todos los miércoles y todos los domingos en el Corredor Cultural de la Séptima al mediodía. Allí la gente puede escuchar esta agrupación. Y vamos a tener un coro que está haciendo conciertos, por ejemplo, en Bosa, y también la Filarmónica Grande, la que conocen todos los bogotanos. Perfecto. ¿A cuál me va a invitar usted? Hágame el favor. No, yo la ¿A voy todos? a invitar. Bueno, no en general a todos, pero me agrada bastante, por supuesto, que esté en toda la ciudad, pero me gusta, Claro. ¿no? Me gusta que todos estos eventos se programen también en estas localidades más marginales de la ciudad, ¿no? Concejal. Eso es espectacular, mirar que la Orquesta Filarmónica va a Patio Bonito, como Por ha ido en ejemplo. estos días, ¿no? Sí. Eso es emocionante, eso es sencillamente tierno. Nos vamos, concejal, muchas Nos gracias. vamos. Bueno, no me a invitó, todos. pero bueno, yo Yo me la autoinvito invito, entonces. yo la Bueno, invito, gracias. yo la invito Señor a director, Patio mil Bonito. gracias. No, a ti Un muchas placer, gracias, de verdad, igualmente haberlo un placer. tenido. Abrazo extensivo para sus 97 músicos y también para esas 4 nuevas agrupaciones juveniles que tienen ustedes. Una feliz noche para ustedes los dos, que estén muy bien. Muchas gracias. Hemos llegado al Gracias. final de Directo al Punto. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, a nuestro Twitter que aparece en este instante en pantalla. Soy Julián Herrera. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gócense de esta Navidad y, por supuesto, de estos hermosísimos espectáculos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós. Bueno, feliz Navidad.